Bien. Profe, puede colocar eso. Ya, Ahí. nada, dice Dios. Nada. Ya, ahí sí. Bien. Voy a ajustar un poquito algo acá que se me ocurrió. Ahí sí. Bien. Ando con un poquito de alergia, así que de repente voy a necesitar sonar mi nariz, pero por lo demás, ¿cierto? Vamos a poder desarrollar normalmente la clase. Bien, entonces, modelo, ¿cierto? ISLM o modelo Higgs-Hansen. Este modelo lo que trata de reflejar, ¿cierto? Es el equilibrio, ¿ya?, que se produce en el mercado o en la economía de un país, ¿ya?, a partir de lo que es su producción, ¿ya?, o Producto Interno Bruto, que al final se traduce también en el ingreso que tiene el país o renta, ¿cierto? O sea, digámoslo en términos de lo siguiente: si Chile produce cierta cantidad de bienes y servicios durante un periodo, como lo veíamos con el PIB, ¿cierto? El PIB nosotros lo traducíamos en dinero, ¿cierto? Para describir cuánto es el ingreso que se produce, cuánto es el nivel de renta que se produce en un país como Chile. Entonces, en este caso, el modelo ISLM lo que nos va a permitir es encontrar estos equilibrios. Ya en economía general y en macroeconomía, en microeconomía, siempre se habla de equilibrios. ¿Ya? Los equilibrios son súper relevantes, puesto que estos permiten determinar, ¿cierto?, qué parámetros, ¿ya?, son los que constituyen situaciones, ¿ya?, sobre las cuales se va a asignar una cantidad de recursos limitada de la manera más eficiente posible. ¿Ya? En este caso particular, lo que buscamos en nuestro equilibrio, ¿ya?, es esta producción, ¿ya?, para que lo anoten por ahí si es que pueden, le vamos a denominar producción. También le podemos llamar PIB, también le podemos llamar producto, ¿cierto? Producto Interno Bruto, también le podemos llamar ingreso y también le podemos denominar, ¿cierto?, renta, ¿ya?, renta de equilibrio. Son todos sinónimos que van a apuntar a lo mismo, ¿ya? ¿Me dan un segundo, por favor? Ya. Entonces, se me olvidó mutearlo. Entonces, bajo este contexto, ¿cierto?, este modelo va a permitir interactuar, como vamos a explicar más adelante, ¿cierto?, vamos a profundizar un poquito más, dos mercados que van a, ¿cierto?, determinar cuáles son las condiciones de equilibrio para esta producción y para esta tasa de interés, ¿ya? Esas dos cosas, esos dos parámetros, la producción y las tasas de interés, ¿ya? Entonces, para esto, como ustedes pueden ver en el título, ¿cierto?, el modelo se llama ISLM, ¿cierto? Son dos cosas, ¿ya? De momento cosas le vamos a denominar, pero después vamos a ir viendo, ¿cierto?, de qué se trata cada uno, ¿ya? Entonces, primero partimos con la primera parte de este modelo, con la IS, con la curva IS, porque finalmente este modelo se traduce en términos matemáticos y también en términos gráficos, ¿ya? Y aquí nosotros vamos a generar lo que se denomina curva IS, ¿ya? Curva IS que está asociada, ¿cierto?, al mercado de bienes, ¿ya?, al mercado de bienes y servicios de una economía, ¿ya? Es decir, lo que se produce. Aquí dice, como primer punto, sigue la misma idea que el modelo renta-gasto, ¿ya? El modelo renta-gasto, ¿qué establece? Que finalmente un país, ¿cierto?, produce cierta cantidad de bienes y servicios en tres categorías inicialmente, ¿ya?, en tres categorías. ¿Cuáles son las tres categorías? Primero vamos a tener consumo, en segundo lugar vamos a tener inversión y en tercer lugar vamos a tener gasto público. Ya que eso lo voy a profundizar en un ratito más, pero en general lo que establece este modelo renta-gasto es que lo que produce un país también tiene que ver con la capacidad de ingreso que tiene y ese ingreso asociado a una capacidad de gasto. Y es sencillo, ¿cierto? Lo vemos en nuestra vida misma.
nuestra capacidad de trabajo, es decir, yo trabajo, y por trabajar me pagan un sueldo. Ese sueldo es mi ingreso, y ese ingreso me permite gastar en cierta cantidad de bienes y servicios, ¿ya? Así que de ahí parte toda esta idea. ¿Cuál es la diferencia que tiene con el modelo renta-gasto? Es que en esta parte, el modelo ISLM, y particularmente en la curva IS, se agrega la tasa de interés real. ¿Ya? La tasa de interés real. Es decir, ¿cuál es la tasa de interés real? Es la tasa de interés que no está afectada, ¿cierto?, por la inflación de precios, ¿ya? Para que podamos diferenciar ese concepto. Y aquí hay una definición un poquito, ¿cierto?, más técnica de a qué denominamos curva IS. O sea, sabemos que tiene que ver con el mercado de bienes, ¿cierto?, con lo que se produce en un país para satisfacer necesidades, pero que finalmente en términos gráficos corresponde a un conjunto de puntos, ¿sí? R, Y. ¿Qué significa cada una? R es la tasa de interés real. Y es esta producción, ¿cierto? Que yo les dije que puede ser producción, renta, PIB, ingreso, ¿cierto? Un ingreso de equilibrio también. Entonces, el conjunto de puntos, tasa de interés, producción, para los cuales el mercado de bienes se encuentra en equilibrio. Y este equilibrio, ¿cómo se constituye? A partir de esto que sale entre paréntesis. Si ustedes ven ahí, dice Y es igual a DA. ¿Qué significa esto? Que la Y, es decir, la producción, es igual a la demanda agregada, ¿ya? Es decir, lo que se produce en un país es igual a lo que se está demandando en ese país. Y a eso se le denomina equilibrio, ¿cierto? Qué fantástico es cuando se compra o se demanda lo mismo que se está produciendo. ¿Ya? Esa es la idea. No solo en términos microeconómicos, sino que también en este caso podemos ver que a nivel macroeconómico, es decir, la economía de un país también se rige por esto. ¿Ya? Entonces, interesante que en Chile, ¿cierto?, se pueda producir, o en cualquier país del mundo se pueda producir justamente lo que se está demandando, ¿sí? O sea, pongamos el siguiente ejemplo, ya que de esta forma esbozamos de mejor manera la idea. Supongamos que en Chile, ¿cierto?, hay una sobredemanda por establecimientos, recintos, ¿cierto?, de atención en salud públicos. Y que a la vez está disminuyendo la cantidad de alumnos matriculados en establecimientos municipales. Supongamos eso. Pero que el gobierno X, no estamos hablando del actual, sino un gobierno X, decide que el próximo año se van a construir puros colegios, ¿ya?, para ser administrados, ¿cierto?, en un contexto de municipio, ¿cierto?, colegios municipales. Y hospitales no se van a construir, ¿ya? Entonces, ¿es concordante lo que necesita la población con lo que está haciendo el gobierno? En este caso no, ¿cierto? Porque la población, ¿qué está demandando? Está demandando establecimientos de salud. ¿Y por qué le voy a poner colegios, cierto? ¿Para qué voy a poner colegios si más encima la tasa de matrícula en establecimientos municipales está cayendo, ¿cierto? Y ahí hay un desequilibrio entre lo que se produce y lo que se está demandando. El país demanda establecimientos de salud, no está demandando colegios, ¿ya? Entonces, la idea, ¿cierto?, de todo esto es que para el 2021, este gobierno X que acabamos de decir, ¿cierto?, construya hospitales, no colegios, ¿cierto? Los colegios con los que haya suficiente, porque de hecho está cayendo la demanda, pero en hospitales necesitamos, ¿cierto?, mejorar, construir, ¿cierto?, y aumentar la infraestructura disponible, porque eso es lo que está demandando la población, ¿ya? Ahora, aquí vamos a profundizar un poquito con qué cosas, qué variables, ¿ya?, componen esta curva IS, o que también, ¿cierto?, en la práctica se denomina mercado de bienes, ¿ya? Entonces, en primer lugar, la IS la vamos a asociar bastante a esta letra Y, ¿ya? Y como variable dependiente, ¿ya? Por lo menos eso es lo que buscamos explicar. ¿Y a partir de qué parámetros? De 3 componentes. Y esos 3 componentes están relacionados con cada uno, ¿cierto?, con un agente relevante de la economía de un país. Entonces, en primer lugar, ¿cierto?, tenemos, si ustedes se dan cuenta acá, una letra C mayúscula, una letra C minúscula
que más encima está seguida de un paréntesis, en donde está una Y y una D, ¿cierto? Luego tenemos una I, que está seguida de una R entre paréntesis, y luego de una G, ¿cierto? Que está solita. ¿Ya? Entonces, acá yo les quiero explicar un concepto, ¿ya? Y que yo creo que de este concepto van a ser también la actividad práctica que yo tengo para ustedes el día de hoy. Y tiene que ver con lo que se denominan en economía y en otras ciencias también, variables exógenas y variables endógenas. ¿Ya? Las variables exógenas, ¿ya?, son aquellas que se encuentran determinadas, ¿ya? Se encuentran determinadas fuera de un modelo, fuera de un acontecimiento, son externas al modelo, pero que de igual forma afectan al modelo que yo estoy estudiando. ¿Ya? Las variables endógenas, por su parte, son variables que están dentro del modelo y que necesito determinar en el modelo, ¿ya? Son internas al modelo. Entonces yo las variables endógenas, comúnmente en economía, las tengo que determinar, pero las variables exógenas vienen ya determinadas ya, por fuera. Entonces, los ejemplos, ¿cierto?, son muchos para poder estudiar esto, pero aquí vamos a explicitar un poquito más la idea con lo que estamos hablando. Miren, yo les dije recién, ¿cierto?, que tenemos tres agentes. ¿Ya? Denme un segundo. Tenemos tres agentes. Por un lado, vamos por partes, miren, tenemos una C mayúscula y una C minúscula. Todo esto, y yo estoy aquí, ¿cierto?, girando con el cursor, que es lo que está compuesto por las letras C, tanto letras mayúsculas como minúsculas, se denomina consumo. ¿Ya? C de consumo. A ver, ahí sí. Ya, C de consumo. Entonces, esta C de consumo está asociada, ¿cierto?, a las decisiones de compra de bienes y servicios que realizan las familias, ¿ya?, los hogares. ¿Ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, nos encontramos inmersos en esa C, ¿ya?, en la C de consumo. Entonces, aquí podemos ver, ¿cierto?, que uno de los primeros agentes relevantes para la economía de un país son las familias, ¿cierto?, que componen la sociedad, ¿cierto?, que componen la ciudadanía correspondiente a este país. Ahora, ustedes pueden notar que hay dos C, hay una C mayúscula y hay una C minúscula. A la C mayúscula, que también muchas veces va a aparecer como una C con una letra O en minúscula, se le denomina consumo autónomo. Consumo autónomo. Es una variable exógena, es decir, viene determinada, no tenemos que determinar esta variable nosotros, o no depende, más bien dicho, no depende de una variable del modelo, sino que viene determinada. Y en términos prácticos, ¿qué es el consumo autónomo? Es aquel nivel de consumo que nosotros ejercemos independientemente de la renta que tengamos. Es decir, alimentación, por ejemplo, vivienda, ¿cierto?, son cosas que, independientemente del ingreso con el que dispongamos para comprar bienes y servicios, tenemos que hacerlo. De alguna parte viene ese consumo, ¿cierto? No sé, a lo mejor me consigo el dinero, me prestaron, ¿cierto?, me regalaron dinero yo, o me regalaron esos bienes, pero finalmente igual ejercí ese consumo autónomo. O sea, no depende de la renta. Es un consumo constante que se desarrolla en las familias de nuestro país. Pero luego hay una C minúscula, ¿cierto? A esta C minúscula, para que lo tengan en cuenta, lo anoten igual, se le denomina propensión marginal a consumir. ¿Ya? Propensión marginal a consumir. O propensión marginal al consumo. ¿Ya? Entonces, esta es súper relevante. Bueno, la otra igual es importante, pero esta variable, esta propensión marginal a consumir, lo interesante que tiene es que está enmarcada dentro de un rango, ¿ya?, dentro de un rango de valores. Es decir,
esa C minúscula siempre va a estar entre 0 y 1. Es decir, es un decimal, es un 0, algo. No sé, 0,5, 0,7, 0,8, 0,9. Y aquí está relacionada esta propensión marginal a consumir, como su mismo nombre lo dice, ¿cierto? A medir cuán propensas están las familias de una economía a consumir. ¿Y por qué hablamos de cuán propensas están las familias a consumir? Porque en economía, ¿cierto?, tenemos dos opciones con el dinero que tenemos. O lo gastamos en consumo o lo ahorramos. Entonces, en este caso estamos hablando del consumo. Entonces, quiero que me presten atención en esta idea. Miren, supongamos, como yo les digo, ¿cierto?, que va entre 0 y 1, que las familias de Chile, las familias de la economía chilena, tienen una propensión marginal a consumir igual a 0,7. ¿Qué significa ese 0,7? Significa que del ingreso con el que cuentan las familias, el 70%, ¿ya?, o el 0,7 de 1, que es el 70%, ¿cierto?, lo destinan a decisiones de consumo. Es decir, es un gasto que efectúan para el consumo ahora. El otro, porque si se dan cuenta es 0,7, pero para llegar a 1 me faltan 0,3. ¿En qué se gasta ese 0,3? En ahorro. ¿Ya? Son complementarios, o sea, si la propensión marginal a consumir es 0,5, tengo que ver cuánto me falta para llegar a 1, ¿ya? Y eso que me falta para llegar a 1 es el porcentaje de la renta que las familias siempre están destinando al ahorro. ¿Ya? Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque miren, si ustedes se dan cuenta, esa C no está sola, sino que la acompaña una YD, ¿cierto? Esa YD significa renta disponible, ¿ya? Renta disponible, que finalmente tiene que ver con el ingreso que les queda a las familias para poder comprar, ¿cierto?, estos bienes y servicios en la economía, ¿ya? Ese concepto lo vamos a ampliar también cuando trabajemos ejercicios, que espero hacerlo el día jueves con ustedes, ¿ya? Y en este caso, esta parte, ¿ya?, del modelo, la propensión marginal a consumir multiplicado por la renta disponible, en el caso de la renta disponible corresponde a una variable de carácter endógeno. Es una variable que necesito conocer o que me la da el modelo. No viene determinada de afuera, ¿ya? Entonces, es crítico poder conocer la renta disponible. Eso es el consumo. ¿Ya? Esto vamos a ir viendo, ¿cierto?, que a nivel teórico siempre pasa lo mismo. Uno presenta muchas dudas, pero cuando hagamos los ejercicios les va a quedar mucho más clara la conceptualización de lo que acabamos de hacer y cómo se aplican, ¿cierto?, cada uno de estos conceptos que estamos revisando. En segundo lugar, ¿cierto?, aparece una I mayúscula y que tiene entre paréntesis una R. ¿Ya? Esa I se denomina inversión. ¿Ya? ¿Y quién realiza la inversión en los países, cierto? Las empresas. ¿Ya? Las empresas son las que ejecutan las inversiones, desarrollan nuevos negocios, generan empleo, ¿cierto?, y contribuyen al crecimiento económico y en algunos casos también al desarrollo económico de un país, ¿ya? Que no son lo mismo, no sé si lo tocamos acá, pero por ahí aparece en la guía como pregunta para que lo profundicen si es que a alguien no le queda claro el concepto, qué es crecimiento económico y qué es desarrollo económico, como paréntesis, ¿cierto? Pero en este caso la inversión, ¿ya?, depende de una R, está con una R entre paréntesis, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la inversión que se realiza en un país depende de las tasas de interés que hayan en el mercado, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes quieren constituir una empresa, o si hay una empresa que quiere hacer crecer su negocio, ¿cierto?, muchas veces se encuentra, ¿cierto?, en primer lugar, con una decisión de saber de dónde obtengo los recursos para poder generar ciertos nuevos negocios. Y muchas veces la solución a esta se encuentra en el mercado financiero, a través de lo que son el endeudamiento, ¿cierto?, a través de lo que es el endeudamiento, sobre la cual se cobra una tasa de interés. ¿Y por qué también tasa de interés? Porque está asociada a las decisiones de inversión que se toman en un país, que llevan consigo asociado un costo de oportunidad, que ese concepto lo manejan mucho mejor ustedes que yo, pero que finalmente, ¿cierto?, tiene que ver con
la cuantificación, ¿cierto?, de dejar de realizar la mejor alternativa que tengo disponible por ejecutar aquella que yo decidí. Es decir, lo que dejo de percibir o lo que tengo que pagar como costo, ¿cierto?, que puede ser cuantitativo o no, pero lo que tengo que pagar como costo para poder tomar la decisión que quiero tomar. Por ejemplo, ¿cierto? Si nosotros queremos hacer un proyecto hidroeléctrico y como consecuencia de ese proyecto hidroeléctrico vamos a dañar el ecosistema, ¿cierto?, de una reserva natural de agua en algún lugar geográfico de Chile, eso es un costo, ¿cierto?, que puede ser cuantificado o no, ¿sí? Lo más probable es que sí pueda ser cuantificado y llevado a dinero, pero si no puede ser cuantificado, igual es un costo, ¿cierto? Es un costo de oportunidad que también estoy asumiendo. Es decir, ¿qué hago? ¿Desarrollo el ecosistema de ese lugar o pongo una hidroeléctrica? ¿Ya? Son decisiones, ¿cierto?, complejas de tomar. Entonces, ahí podemos introducir el tema de la tasa de interés. No sé si ustedes han tenido finanzas o evaluación de proyectos, pero en evaluación de proyectos se habla de las tasas de descuento, ¿ya?, que son tasas de interés que conllevan consigo, ¿cierto?, el costo de oportunidad. El costo de oportunidad de desarrollar inversiones. ¿Y por qué hablamos de tasa de interés en la inversión, ¿cierto? Porque la inversión tiene dos componentes en esta parte, ¿ya? Tiene una inversión que es autónoma, tal como el consumo, ¿cierto?, que dijimos que era autónomo. En este caso también hay una inversión que es autónoma, que no depende de la tasa de interés, y que sea cual sea la tasa de interés, se realiza de igual forma, ¿ya? Y hay otra parte, ¿cierto?, que es la que sí depende de esta tasa de interés, y que de ahí vamos a ver, ¿cierto?, en mayor detalle cuando podamos hacer estos ejercicios de los que les estoy hablando. Entonces la inversión, igual que el consumo, tiene una parte que es autónoma y otra parte que depende del modelo. Es decir, tiene una inversión autónoma, y es una variable exógena, y tiene una inversión que depende, ¿cierto?, de la tasa de interés, y que es una variable endógena. ¿Por qué es una variable endógena? Porque depende de la tasa de interés. ¿Y eso qué tiene que ver? Que si se dan cuenta, en este punto dijimos que dentro del modelo o dentro de la curva IS hay un conjunto de puntos dado por la R y por la Y. Y la R es la tasa de interés. Entonces es una variable determinante o una variable a determinar por el mismo modelo. ¿Ya? Recuerden que estamos trabajando para determinar en primera instancia cuánto es el nivel de producción, es decir, Y, y cuánto es la tasa de interés para ese nivel de producción. ¿Ya? Tercer elemento, la letra G mayúscula que aparece ahí. A esa letra G se le denomina gasto público. Gasto público. ¿Y qué es el gasto público? Es el gasto que efectúa el gobierno, es el aporte que realiza el gobierno a la economía de un país. ¿Y cómo lo entendemos en términos prácticos? ¿Ya? Es el sueldo, ¿cierto?, que paga a los profesores, por ejemplo, que trabajan en la educación pública. Es el salario que también está pagando al presidente, a los ministros. ¿Ya? Todo esto es gasto público. Si ustedes se dan cuenta, hay un ítem o hay algo que se realiza todos los años cuando los gobiernos ejecutan, ¿cierto?, su mandato, y que es el presupuesto. Ya, el presupuesto está asociado a esto mismo, al gasto público. Es decir, ¿cuánto es el gasto público que va a realizar el gobierno el año 2021? Ahora mismo, con todo este tema de la pandemia, ¿cierto?, el gobierno también ha tenido que sacar la billetera, digámoslo así, para poner dinero, para generar gasto público, ¿ya?, para reactivar la economía, ¿ya?, para poder ir, ¿cierto?, en pos de mantener o estabilizar el crecimiento económico o generar crecimiento económico. ¿Ya? Entonces, a partir de estos tres agentes, nosotros constituimos lo que es el mercado de bienes y servicios de una economía. Es decir, las familias por un lado, la inversión y el gobierno, ¿cierto?, con su gasto público. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Miren, producción es igual a demanda agregada. Es decir, lo que se produce en un país tiene que ser igual a lo que demandan las familias, a lo que demandan las empresas y a lo que demanda el gobierno. ¿Ya? Entonces, esa es la primera parte del modelo.
Y acá tenemos la representación gráfica de lo que es este modelito, ¿cierto?, que estamos revisando. Si se dan cuenta, ¿ya?, existe, como dice ahí, una relación negativa entre Y y R, entre la tasa de interés y el producto. Es decir, mientras mayor es la tasa de interés, menor es el producto. O viceversa. Mientras mayor es el producto, menor es la tasa de interés. ¿Cierto? ¿Cómo es esto? ¿Por qué? ¿Cómo entendemos esta relación? Porque miren, la inversión depende de la tasa de interés. En parte, ¿cierto? Dijimos que había una parte que era exógena o era autónoma, pero hay otra que sí depende de la tasa de interés. Esa inversión es sensible a los movimientos de la tasa de interés. Por ejemplo, supongamos que hay un conjunto de emprendedores, ¿cierto?, que quiere desarrollar empresas, pero no cuentan con el financiamiento propio para poder hacerlo y por ende para poder abrir su negocio, abrir su empresa, su emprendimiento, tienen que ir al banco, pero que dependen de la tasa de interés, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre en este contexto? Y miren, aquí vamos a ir uniendo varias cositas. Esta es la parte como un poquito más dinámica de la macro, y en este caso particular, a nivel nacional, ¿qué está pasando? Ya para que ustedes puedan entender mejor esto. Miren, en el 2018, el Banco Central, que es el que establece lo que se denomina tasa de política monetaria, que es la tasa referencial para el mercado financiero en Chile y la tasa a la cual el Banco Central le presta dinero a los otros bancos, determina entonces esta tasa. Denme un segundo para sonarme la nariz. Entonces el Banco Central determina esta tasa, ¿cierto? La tiene que fijar. Se realizan consejos, un consejo en donde se discute, a ver, ¿qué está pasando en la economía chilena? ¿Qué necesita la economía chilena que nosotros como Banco Central podamos hacer? Y una de esas cosas es manejar la tasa de interés. Porque esa tasa de interés, como les decía, determina las tasas de interés para todo el resto del mercado. Entonces, si el Banco Central sube la tasa, lo más probable es que el sistema financiero suba también las tasas. ¿Ya? Por ejemplo, si el Banco Central sube la tasa, supongamos en diciembre, ¿ya?, y ustedes quieren comprar un auto, ¿sí?, lo mejor es que compren el auto ahora, porque van a tener una tasa de interés más baja que la que podrían tener en diciembre si es que quieren comprar el auto en diciembre, porque el Banco Central va a subir la tasa. ¿Ya? Estoy poniendo un ejemplo solamente. En Chile, ¿qué está pasando? Dada la situación actual, dado el contexto de crisis sanitaria y económica, ¿qué ha hecho el Banco Central? Miren, yo volviendo a la idea que se me había ido, en 2018 el Banco Central propone un plan, ¿ya?, para poder subir la tasa, y que el objetivo cuál era, que por ahí por el 2021, 2022, se llegara a una tasa del 4%. Esa era la tasa de política monetaria, ¿ya?, es decir, la tasa base, 4%. Porque en eso entonces estaba como en un 2,5. Pasaron, ¿cierto?, un periodo de tiempo, ya de 2,5 a 2,75. Bien, vamos bien. Sigamos subiendo la tasa. Pero con este contexto de crisis económica, ¿cierto?, de estancamiento económico y de desaceleración económica que se fue produciendo en varios países alrededor del mundo. Por ahí por el 2018 tuvo lugar, ¿cierto?, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y eso afectó a todos. Entonces, como hay una relación, ¿cierto?, negativa, miren, hay una relación negativa entre la tasa de interés y el producto. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Banco Central seguía subiendo la tasa de interés, menos iba a ser el producto de Chile. ¿Por qué? Por una razón, ¿ya? Porque las empresas van a poder acceder a financiamiento, sí, pero va a ser mucho más caro. Entonces muchas empresas van a decidir, no, me sale muy caro endeudarme, porque la tasa de interés es muy alta, porque el Banco Central subió las tasas y producto de eso, el resto del mercado financiero también subió sus tasas. Entonces mejor no emprendo, no voy a emprender ahora. Y esa empresa, ¿cierto?, que se podía haber constituido, no se constituyó. Y por ende no se generó actividad económica y por ende no se generó producto, no se produjo. Supongamos que yo quería abrir una fábrica de cecinas, ¿ya?, por decir algo, y necesitaba pedir 100 millones de pesos al banco. Pero, producto de que subió la tasa de interés,
no me endeudé y no hice mi fábrica de cecina. ¿Y qué pasó? No produje cecinas y no le pude vender cecinas al mercado, no pude generar empleo y todo esto se traduce en menor actividad económica, como les acabo de decir. Por otro lado, indirectamente, ¿qué también está ocurriendo? Nosotros como personas, ¿cierto? Si a mí me dicen, a ver, Jairo, te ofrezco un crédito, ¿ya? De 5 millones de pesos. Te doy dos opciones. 4% de interés o 10% de interés. ¿Cuál elijo? ¿Cierto? Como consumidor racional de productos financieros elijo la menor tasa, evidentemente, ¿cierto? Es la más barata. Ahora, si no es decisión, ¿ya? Si no es opción, si es que pasé de un 4 a un 10, significa que yo probablemente no me endeudo, porque la tasa de interés está muy alta. Y como no me endeudé, no pude obtener dinero, no pude comprar bienes y servicios. ¿Ya? Quería comprarme un auto, me subieron la tasa, entonces no accedí al crédito automotriz porque lo encontré muy caro. Quería comprar una casa, sí, una casa, tampoco lo hice, ¿cierto? Porque el crédito me salía más caro. ¿Ya? Entonces de aquí se desprende el hecho de que la tasa de interés afecta de manera considerable lo que es la producción de un país. Preguntas hasta esta parte, por favor. Bien, chicos, miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ir cerrando la idea para dejarlos también con la actividad que les quiero dejar para el día de hoy. Y de esa forma nosotros vamos a ir cerrando la primera parte del modelo, ¿ya? Que tiene que ver, ¿cierto?, con esta curva IS, con el mercado de bienes. Entonces, para cerrar la idea un poquito, ¿en el mercado de bienes afecta la tasa de interés? Sí, afecta la tasa de interés. ¿Sobre qué agentes afecta la tasa de interés? Bueno, en primer lugar, sobre la inversión, ya, afecta negativamente. Y en segundo lugar, y de manera más indirecta, también afecta sobre el consumo. ¿Por qué afecta sobre el consumo? Porque hay bienes y servicios que yo quiero comprar y que muchas veces no tengo el dinero para hacerlo. Y que para poder acceder a ellos necesito acceder a financiamiento externo a través de un préstamo, ¿cierto?, bancario o alguna solución de endeudamiento. Y si es más cara la tasa de interés, entonces yo probablemente no me endeudo. Entonces, esa es la relación negativa que hay entre la tasa de interés y el producto en un país. ¿Ya? Ahora, aquí podemos ver, como yo les decía hace un momento, los tres agentes: el consumo, la inversión y el gasto público. Cualquiera de estos tres que crezca, que aumente, va a desplazar la curva IS hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hacia la derecha nos va a hacer alusión a que estamos hablando, ¿cierto?, de un mayor producto. Ahora, en ese contexto también se toman decisiones. ¿A qué quiero ir con esto? A que, por ejemplo, yo les acabo de meter hace un rato el Banco Central. El Banco Central toma decisiones y fija la tasa. Actualmente, según la última información que manejo, la tasa del Banco Central, la tasa de política monetaria, está en un 0.5%, lo cual es bastante lógico. ¿Y por qué se explica esto? Por la situación en la que nos encontramos. Nuestros números económicamente no están bien, porque evidentemente estamos en una crisis económica, una crisis social y una crisis sanitaria. Entonces el Banco Central necesita generar incentivos en la población para que puedan acceder, ¿cierto?, a él, al mercado financiero. ¿Y cómo lo podemos hacer? Disminuyendo las tasas de interés, ofreciendo créditos más baratos, tanto para las empresas como para las familias, para las personas, ¿cierto? Entonces, de esa manera, yo genero actividad económica. ¿Ya? Hay mucha gente que a lo mejor, yo les decía el día viernes a unos alumnos de la noche, si alguien quiere comprarse un auto a través de un crédito, el mejor momento es ahora, ¿ya? Porque las tasas de interés están bajas. Cuando esto se empiece a recuperar, cuando la economía, cuando el COVID empiece a ser controlado y cuando la economía se empiece a recuperar, vamos a tener un problema, entre comillas, ¿cierto? Y es que con la recuperación económica,
el Banco Central va a empezar a subir las tasas nuevamente. Entonces, por esas razones que, a pesar de toda la incertidumbre que hay, es un buen momento para acceder a crédito, siempre y cuando, ¿cierto?, tenga los medios para poder pagar ese crédito, ¿ya? Como una sugerencia. Pero en términos generales, ¿cierto?, el consumo afecta positivamente al PIB de un país, a la producción o al ingreso, la inversión también, y el gasto público también. Entonces, de aquí que ustedes en las noticias por ahí de repente van a escuchar. El gobierno, ¿cierto?, el ministro de Hacienda con el ministro de Economía hicieron un comunicado que Chile va a aumentar en 3.000 millones de dólares el gasto público y de esa manera reactivar la economía. Porque sí, efectivamente, a través del gasto público también se puede, ¿cierto?, generar producción. A través del consumo también se puede generar producción y a través de la inversión también generamos producción, ¿ya? Entonces, miren chicos, yo sé que a lo mejor por la primera clase en esto les quedan muchas dudas, ¿ya? Pero esto lo vamos a ir resolviendo porque es algo muy denso, pero vamos a irlo resolviendo con el desarrollo de las clases y sobre todo con el trabajo práctico cuando desarrollemos los ejercicios, ¿ya? Por mi parte, miren, lo que yo les quiero dejar de actividad tiene que ver con la guía número 1. ¿Ya? La guía número 1, que todavía hay cosas que pueden ustedes trabajar, y se las voy a proyectar acá. La guía número 1. A ver. Necesito que trabajen, ¿ya? Denme un segundo, por favor. Necesito que trabajen sobre algunas preguntas de la guía. Esto es sin nota y no es obligatorio, pero si alguien lo desarrolla, ¿cierto?, le puede servir bastante. Necesito que traten de responder qué es o qué se entiende por política económica, ¿ya? Y, en segundo lugar, esto. ¿Cuál es la vinculación entre macroeconomía y política? La 7 y la 8 de la guía 1, por favor, para que las traten de responder, de analizar, de leer, ¿ya? Más que nada de informarse al respecto. Porque acá vamos a empezar a hablar de conceptos como estos, ¿ya? Yo igual los voy a tocar, pero me interesa que vayan desarrollando, ¿cierto?, el concepto. De esa forma, no les va a parecer tan extraño cuando yo les hable de política económica. Cuando yo le hable de, recién, ¿cierto?, acabamos de hablar, el gobierno dice tal cosa. ¿Por qué metimos al gobierno? Porque la economía también tiene vinculación con la política, ¿cierto? Y viceversa. Entonces necesito que trabajen sobre eso. Yo les debo todos los videos, me parece, de la semana pasada. He tenido un poquito de complicaciones, mi hijo ha estado un poquito enfermo, pero me pongo al día con ello para que podamos seguir avanzando, ¿cierto? Y podamos pasar esta unidad. Y después de esta unidad vamos a tener nuestro primer certamen, ya para que la fecha que nosotros fijamos es preliminar, porque depende de hasta qué contenido alcancemos a revisar y ahí vamos a desarrollar nuestro primer certamen. Necesito saber si tienen dudas, ¿ya?, de los contenidos. Como les digo, hay cosas que todavía están inconclusas porque necesitamos seguir amarrando la idea, pero de la actividad o de alguna otra cosa es el momento para poder preguntar, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces, voy a dejarlos con eso, ¿ya? Como siempre, es un agrado poder hacer la clase con ustedes. Les agradezco mucho el esfuerzo de conectarse. Y esta idea, tampoco se desanimen si no han entendido mucho, porque es denso, ¿ya? Hay que procesarlo y faltan cosas por revisar todavía, pero paso a paso, yo la próxima semana probablemente ya estemos entendiendo un poquito más de qué se trata todo esto, ¿ya? Así que los dejo, chicos, con eso. Si tienen preguntas, lo que sea, me hablan, por favor, y yo voy a estar atendiéndolos a la brevedad, ¿ya? Que estén muy bien, que tengan una muy buena tarde y un muy buen resto de semana. Chao, profe. Hasta luego, Chao, profesor. profe. Chao.